tema que me apasiona mucho, siempre me identifico mucho con la gestación gemelar porque hay muchas cosas que buscar en el mismo. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a evaluar un embarazo gemelar, pues antes de evaluarlo tengamos en consideración que cuando son monocoriales monoamnióticos o cuando son monocoriales biamnióticos, pues podemos nosotros encontrar un sinnúmero de condiciones que yo le voy a ir citando a continuación. No es un secreto para nadie que gracias al avance el avance de la reproducción asistida, pues hoy en día el número de gestaciones gemelares ha aumentado. Mientras ellos avanzan, pues también así avanza, que muchas veces se considera una iatrogenia, pero también avanza lo que es el número de embarazos gemelar. ¿Qué sucede? Que cuando también aumenta el número de embarazos gemelar, pues también aumentan los factores adversos de la misma gestación. Y no es un secreto para nadie que, gracias a Dios, el 70% de los embarazos gemelares son bicoriales biamnióticos. Con los gemelares bicoriales biamnióticos no hay ningún inconveniente. Sin embargo, el tópico a desglosar y la población a interés en esta presentación es los gemelares bicoriales monoamnióticos, perdón, los gemelares monocoriales biamnióticos o los monoamnióticos. Y es que estos comprenden los monocoriales biamnióticos, el 20% de las gestaciones monocoriales, y los monocoriales monoamnióticos pues representan el 1%. Es importante tener en consideración que con el simple hecho de nosotros estar ante una gestación gemelar, ya sabemos que las cifras de parto prematuro pues son alarmantes, y más cuando hablamos de gestación monocorial diamniótica. Un 88% de los casos vamos a tener que este tipo de embarazos van a tener su parto de manera prematura, y en un 100% porque ya se comete incluso de manera iatrogénica, porque por indicación y por protocolo pues hay que finalizar esta gestación pues desde el punto de vista prematuro. Entonces, lamentablemente, desde el punto de vista embriológico no se puede hacer nada. Inmediatamente empieza el inicio de lo que es la formación del embarazo gemelar, específicamente el monocoriónico biamniótico, que se da específicamente entre el día 3 y el día 9 desde el punto de vista embriológico, pues todavía a esa edad gestacional nosotros no podemos hacer nada para tratar de solucionar esa condición. Sin embargo, lo que sí dicen las guías hoy en día es que lo que nosotros podemos hacer es pues ponerle el apellido a esa gestación gemelar de manera temprana y estadificar si es o una gestación gemelar bicorial biamniótica o una gestación gemelar monocorial biamniótica o una monocorial monoamniótica, y de acuerdo al apellido que le pongamos pues a esa gestación gemelar, pues poner carácter de interés con relación al seguimiento que vamos a hacer. Por ejemplo, en las gestaciones monocoriales biamnióticas, el esquema de seguimiento es estándar, al igual que las demás gestaciones, hasta la semana 16. Después de la semana 16 de gestación, esta paciente con un embarazo gemelar bicorial biamniótico, para nosotros pues poder diagnosticar esas discrepancias que más adelante yo voy a citarle, pues debemos hacer un seguimiento ecográfico cada 2 semanas para nosotros de manera temprana y oportuna pues poder decir si está ocurriendo una de estas discrepancias y poder tratar de manera oportuna esta gestación gemelar y llegar a un feliz término con ambos fetos. Entonces, ¿cómo se detectan las discrepancias? Esta para mí es el slide más importante de la conferencia, porque es lo que en realidad yo quiero que ustedes se lleven a casa. Y es que cuando estamos evaluando, cuando estamos realizando una sonografía a un embarazo gemelar, pues hay un sinnúmero de discordancias que nosotros debemos prestar especial atención. En número 1, lo primero que debemos observar es los líquidos, el líquido amniótico, cómo está en ambos fetos. Si hay un feto que tiene menos líquido y hay otro feto, y ustedes pueden incluso identificar la membrana interfetal que tiene más líquido, ya eso es una discrepancia y amerita especial atención. Otra condición que debemos prestar especial atención es la biometría. Si hay un feto
que tiene una diferencia de crecimiento importante con relación al otro feto, pues también ya hay una discrepancia con relación al crecimiento entre uno y otro feto, y eso también es una discrepancia y amerita especial atención. También es importante que a partir de la semana 16, pues de manera rutinaria, nosotros hagamos evaluación de lo que es el Doppler de la arteria cerebral media, pues evaluando el pico sistólico de la arteria cerebral media, pues para poder ver si hay alguna discordancia con relación a la velocidad de flujo que pasa a través de la arteria cerebral media, para así poder identificar pues si hay o no algún feto anémico de los que se están evaluando. Otra consideración importante, pues, pero que es un poquito más fácil, es cuando tenemos una anomalía fetal discordante, es decir, que hay un feto que anatómicamente se ve normal, pero hay un feto que anatómicamente pues no cumple con las características que deben tener, como por ejemplo sucede en el trapo. Entonces, ¿cuándo le ponemos el punto a esas discordancias que estamos encontrando? Entonces, cuando hay una discordancia, si esta discordancia se da por encima del 25%, pues automáticamente catalogamos esos fetos como con una condición que se llama restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Es decir, si hay una diferencia de peso entre uno y otro, y esa diferencia de peso sobrepasa el 25%, pues ya ese feto amerita una atención especial, y más adelante yo le voy a desglosar de manera desmenuzada pues esta condición. Cuando hay una discordancia con relación a los líquidos amnióticos, hay un bebé que tiene por debajo de 2 y otro que tiene por encima de 8, pues hay una discordancia importante de líquido, y este bebé podría estar presentando lo que se llama como síndrome de transfusión intergemelar. Cuando hay discordancia en la hemoglobina, pues puede presentar un TAPS, y cuando hay una discordancia en la anatomía, pues podría ser un TAP, y más adelante también le voy a citar esta consideración. Entonces, son 4 condiciones que se van a presentar en un tipo de gestación. Entonces, es sumamente importante que a la hora de nosotros enfrentarnos a una gestación gemelar, le debamos solicitar al médico materno fetal que le está realizando la evaluación a su paciente, pues lo primero que hay que hacer es que en el primer trimestre le diga el tipo de corionicidad que tiene ese embarazo gemelar, para usted saber cuáles son las probables complicaciones pues que va a enfrentarse durante la gestación con esa paciente. Entonces vamos a entrar en la condición patológica que con mayor frecuencia se da en las gestaciones monocoriales biamnióticas, que es el síndrome de transfusión intergemelar. En esta condición, como ustedes pueden ver, lo que sucede es que, como pueden ver bien en la imagen, son gemelos monocoriales, tienen una sola placenta. Normalmente cada feto debe tener una placenta. Por eso las gestaciones gemelares son gestaciones anormales. ¿Qué sucede cuando se presenta un síndrome de transfusión intergemelar? Que estos gemelos comparten un órgano, que es la placenta. Entonces, como comparten la placenta, no en todos los casos, pero en un número importante de estos, hay anastomosis vasculares entre ellos, y entonces eso va a ocasionar que haya un desbalance sanguíneo, lo que va a provocar que se convierta pues esta condición en un bebé que va a estar, como ustedes pueden ver en la imagen, pues hay un bebé que está nadando en una piscina de líquido amniótico, pues tiene un polidramnios. Sin embargo, el que se está enfocando actualmente está adosado a la pared, en esta imagen se ve mejor, y no es que ese feto está pegado ahí porque está pegado. Lo que sucede es que al no estar orinando, la membrana interfetal se pegó y lo tiene en una esquinita. Un famoso término que se conoce con esta condición es la stock twin. Es que el gemelo está pegado, adosado a la pared del útero, y el otro gemelo, pues generalmente ustedes lo van a ver pues nadando en una piscina de líquido amniótico, y ya cuando ustedes vean esta imagen, pues eso necesita que se evalúe por un experto para tratar de realizar un diagnóstico exquisito de esta condición, y esto es lo que pasa fisiopatológicamente. Como hay un desbalance sanguíneo entre ellos, secundario a las anastomosis que se presentan, pues ese feto va a entrar en lo que yo le digo en una insuficiencia cardíaca a bajo gasto.
Cuando sucede también con los adultos, como nosotros, cuando nosotros entramos a una insuficiencia cardíaca a gasto bajo, entonces lo que hace el cuerpo de manera inteligente para poder defenderse y mantener su volemia y mantener los órganos diana en buen funcionamiento, pues lo que hace es que empieza a secuestrar el líquido y activa su sistema renina, angiotensina, aldosterona para disminuir la diuresis, poder mantener ese poquito de volemia que tiene, y es lo que está sucediendo aquí. Ustedes ven como este gemelo activó su sistema renina, angiotensina, aldosterona, y miren cómo se queda sin líquido. Sin embargo, el otro feto, miren, observen la vejiga urinaria, cómo está dilatada, porque en este se activa el péptido natriurético atrial, y miren cómo hay datos de sobrecarga, pero también eso es malo porque también la sobrecarga también afecta a este bebé. Entonces, básicamente, hoy por hoy se conoce de manera muy adecuada cuál es el manejo que se realiza en este tipo de casos. Y lo que se hace es que de manera muy atinada, a través del abdomen materno se introduce el fetoscopio microscópico y a través de él entramos un láser, identificamos adecuadamente las anastomosis vasculares y procedemos a coagular estas conexiones que hay entre un feto y otro, para así que cada quien tenga su territorio placentario y pues no tenga ese compartimento y no se produzca pues esta condición que generalmente pues afecta a nuestros bebés. Esta fue la última cirugía que realizamos nosotros en el Nordeste, en la Clínica Siglo XXI, donde pues nos enfrentamos a un caso de síndrome de transfusión intergemelar a las 18 semanas de gestación. Hoy en día la paciente cursa con 30 semanas, todavía estamos esperando para ver los resultados. Sin embargo, desde el punto de vista hemodinámico, con relación al Doppler, pues el caso va evolucionando de manera perfecta. Entonces, básicamente lo que se hace es que se coagula esos vasos en la placenta para dividir el territorio placentario y que cada quien en ese ambiente materno pues pueda desarrollarse adecuadamente. Entonces, ¿cuándo tratar? Han habido múltiples clasificaciones. Esta es la clasificación de Quintero, dentro de la cual él nos muestra cómo funciona fisiopatológicamente esta condición, y a través de esto, mientras mayor deterioro hay, pues mayor van avanzando los estadios. ¿Cuándo tratar? Se sugiere que se debe tratar a partir del estadio 2, sin embargo, han habido discusiones y han habido grupos, incluso también como Ana Ashma-Khalil, en la cual la discordancia de líquidos, ella clasifica que se debe dar acorde a la edad gestacional en base a volumen de líquido. Por ejemplo, lo que rutinariamente conocemos es que cuando hay oligoamnios por debajo de 2 en uno de los fetos y hay polidramnios por encima de 8 en el otro. Sin embargo, la doctora estableció que se debe hacer un estadio en base a edad gestacional. Sin embargo, eso no tiene tanta importancia, porque lo importante aquí es que identifiquemos que hay un bebé que tiene oligodramnios y otro que está en polidramnios. Entonces, ¿por qué no tratar desde el estadio 1? Si usted dice, bueno, ya tenemos un feto que tiene polidramnios y otro tiene oligodramnios, es un síndrome de transfusión intergemelar, pero por eso se crearon los estadios, para entonces precisamente nosotros saber específicamente en qué estadio clínico y cómo va la evolución del mismo, y entonces tratar. ¿Qué sucede? Que el NATNET estudió y dio manejo expectante a un número de casos importante, y él estableció que había un 22% de estos que no evolucionaban al segundo estadio. Entonces, sin embargo, el 60% de los casos, hay un mayor porcentaje que sí evoluciona, pero a pesar de tener este 22% de casos, se prefiere darle manejo expectante hasta que evolucione. Sin embargo, la recomendación aquí es que inmediatamente detectemos discordancia de líquido amniótico entre un gemelo y otro, pues esa paciente debe ser referido a un nivel de atención donde se le pueda brindar atención especializada y poder identificar en qué momento pues debemos tratar a estos gemelos. Entonces, no todo es color de rosa. Se describió un caso donde se denominó como un síndrome de transfusión intergemelar atípico, en el cual, pues miren, ustedes ven esta imagen, ven la membrana interfetal y ven que hay polidramnios en los dos. Entonces ustedes dirían, ¿qué pasó aquí? Entonces el paso a seguir es que tenemos que observar las vejigas. Ya al evidenciar que la vejiga del gemelo donante pues estaba ausente, pues ya nosotros sabemos que hay un síndrome de transfusión intergemelar, y lo que sucedió aquí fue pues que hubo una septostomía espontánea, hubo una rotura de la membrana interfetal y por eso hubo un compartimiento de líquidos. Por eso es que no todos los casos se deben
pueden considerar como iguales, y hay incluso que hacer una evaluación exhaustiva de esos bebés. Inmediatamente encontramos alguna condición anómala como los líquidos, por así citar en la condición que mencioné ya anteriormente. Entonces, ya terminando con el síndrome de transfusión intergemelar, vamos a la siguiente condición, que es la restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Miren esta imagen bastante gráfica, donde ustedes pueden ver que se ve un gemelo más grande, más gordito, y con la inserción del cordón umbilical en la parte central de la placenta. Sin embargo, ustedes ven el otro, que se ve a su derecha, como tienen la inserción del cordón umbilical marginal, en ocasiones incluso pudiera estar velamentosa, fuera de la inserción, fuera del territorio placentario. Entonces lo que sucede aquí es que no hay un aporte nutricional, no hay un aporte hemodinámico adecuado a ese gemelo que está insertado en la periferia, y por ende ocurre que ese feto no se desarrolla adecuadamente y podríamos nosotros enfrentarnos a lo que es la restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Entonces, lo normal es que nosotros en las gestaciones gemelares pues veamos inserciones placentarias así, donde la inserción de los cordones pues estén más centrales y no como se presenta esta. Yo les exhorto que cuando desembaracen pacientes, no tienen que ser embarazos gemelares, pero sí pongan especial atención a dónde está insertado el cordón umbilical de su paciente, y eso le va a dar respuesta con relación al peso fetal que tenga ese paciente si son gestaciones a término. Incluso en gestaciones normales, pues si el cordón umbilical está a la periferia, pues ustedes van a ver que va a ser un peso bajo feto, perdón, un feto bajo peso. Entonces, básicamente lo que se hace, gracias a Dios, esto afecta solo al 10%, del 10 al 15% de los embarazos monocoriales, y lo que se ha hecho hoy en día es que también se han creado tipos. Desde el 2007, el doctor Gratacos creó los estadios, que son los mismos que se toman para ver la restricción del crecimiento intrauterino en las gestaciones normales, en base al Doppler, y en base a esto pues nosotros poder dar un seguimiento y estadificar en tipos. Se deben tratar a partir del tipo 2. Entonces, también en ocasiones esta condición se puede dar combinada. Podemos tener un síndrome de transfusión intergemelar acompañado de una restricción selectiva del crecimiento intrauterino, y estadísticamente se ha visto que cuando el síndrome de transfusión intergemelar está solo, pues estos fetos evolucionan mejor que cuando se da pues ambas entidades. Entonces ya la tercera condición, que es el Twin Anemia Polycythemia Sequence o la secuencia anemia polisistemia. Por esto es la importancia de realizar el perfil hemodinámico, y además del perfil hemodinámico, específicamente evaluar la velocidad, el pico sistólico de ambas arterias cerebrales medias de los dos bebés, porque si encontramos una discrepancia en esto, pues posiblemente estemos ante esta condición. Entonces, gracias a Dios, esta condición es muy infrecuente, pero generalmente cuando nosotros tratamos a un síndrome de transfusión intergemelar, y ya sea porque el feto estaba, el gemelo donante, perdón, el gemelo receptor está encima de la anastomosis y no se pueden visualizar adecuadamente, o el líquido por alguna infección está muy turbio y no podemos nosotros pues visualizar esas anastomosis, y que son muy pequeñas, y en ocasiones pues se nos pueden escapar algunas de estas, pues se quedan interconectados, y entonces esta es una complicación y se puede presentar secundario a un tratamiento de un láser placentario, secundario a un síndrome de transfusión intergemelar. Sin embargo, también hay un 5% que se puede presentar de manera espontánea. Entonces también se hicieron clasificaciones como la de Quintero, en la cual básicamente la importancia radica en que nosotros vamos a identificar a través del pico sistólico de la arteria cerebral media pues una diferencia hemodinámica, cuando hay una diferencia importante a partir de 8 gramos de hemoglobina entre un feto y otro. Sin embargo, también hay características clínicas ecográficas que nos van a permitir a nosotros, pues, con la evaluación sonográfica, identificar, por ejemplo, cuando tenemos un gemelo anémico, miren cómo se ve esa placenta grande, hiperecoica, y ese gemelo también puede tener, pues, puede estar en hidrops. Sin embargo, cuando tenemos un feto que tiene poliglobulia, que está polisistémico, miren cómo la placenta se ve más pequeña, se ve con una imagen en vidrio deslustrado, y miren el líquido cómo se ve pues hiperecoico, y cómo se ve el hígado del paciente. Entonces son características sonográficas pues que también nos pueden ayudar. El manejo hoy por hoy de esto, hay un dicho que dice: cirugía fácil, láser placentario fácil,
generalmente nosotros catalogamos los cirujanos fetales que un láser ha sido fácil cuando la placenta se encuentra posterior y difícil cuando la placenta se encuentra anterior. Entonces, cuando la placenta se encuentra anterior, lo recomendable es transfundir, porque es más fácil transfundir al feto, pero cuando la placenta se encuentra posterior, pues lo más fácil es volver a hacer una reintervención láser para manejar esta condición. Ya para casi finalizar, tenemos la patología monocorial monoamniótica, en la cual básicamente tampoco podemos hacer nada desde el punto de vista embriológico. Gracias a Dios es una condición que es bastante inusual. Generalmente ocurre en 8 por cada 100.000 nacimientos, lo que quiere decir que en nuestro país debe haber por lo menos 3 gestaciones monocoriales monoamnióticas anuales. Generalmente estos fetos mueren ya sea por anomalías o por enredamiento del cordón. Hemos tenido varios casos. Gracias al diagnóstico sonográfico, en el primer trimestre esta condición se puede diagnosticar en el 50% de los casos y en el segundo trimestre en el 74%. Este caso lo manejamos con la doctora Fara Tavera en la clínica Unión Médica del Norte, donde de manera temprana pues pudimos nosotros poder identificar el enredamiento del cordón, como ustedes pueden ver en la imagen, y aplicando los protocolos, pues miren cuando se desembarazó, esta es la placenta y estas son las gemelitas. Entonces, este es otro caso bastante aparatoso que tuvimos en nuestra ciudad natal, Puerto Plata, donde gracias a los equipos que manejamos, pues pudimos obtener, y miren ustedes el enredamiento de cordón que había entre estos fetos, y estos son los resultados al día de hoy. Entonces, ¿cuál es el manejo? Generalmente, Van Miggen y Greg Ryan establecieron un protocolo de manejo en el cual ellos lo que dicen es, hicieron una discusión con el Mono Group, que es un grupo europeo. Ellos establecieron que estos fetos debían ingresarse a partir de la semana 28 para vigilar de manera más cercana y con Doppler y monitoreo pues dar seguimiento. Sin embargo, Tim Van Miggen lo que establece es que estos fetos lo que se debe hacer es que después de la semana 28 se deben ingresar, y después que se ingresan no se deben ingresar, sino dar seguimiento ecográfico 3 veces por semana acompañado de monitoreo, y esto demostró que no necesariamente el paciente tiene que estar ingresado, porque muchas veces estas pacientes entran en estrés y en ocasiones pues también trastornos sociales de la paciente. Sin embargo, a este manejo que Tim Van Miggen estableció, en el cual simplemente la paciente visitando centros de sonografía especializada donde se le hiciera adecuado manejo al Doppler, pues se pudo reducir ese nivel de estrés materno, pero el seguimiento no varía. Estas pacientes después de la semana 28 hasta la 33, que es en el momento en que se deben desembarazar, pues se deben hacer seguimiento 3 veces por semana. Entonces se le debe dar curso de esteroides después de la 24 semana, y ya así estamos terminando. Ya para finalizar, la última entidad, el gemelo acardio, es cuando tenemos un gemelo bomba que está perfundiendo sangre a una masa amorfa, que es un gemelo acardio. Estos generalmente en el 90% de los casos son gemelos que no tienen la extremidad superior. El manejo que se ha dado es el láser intersticial del mismo, y este fue un caso que nos compartió el doctor Tevenin a nuestro caso, Dios lo tenga en su santo seno, una semana antes de morir. Compartió con nuestro grupo, en donde él se encontró un caso, y en un 60% estos casos evolucionan de manera sola, y este fue el caso que se dio. Ya los gemelos siameses, que son otras de las condiciones que se presentan, hemos tenido suficiente. Estas son las imágenes que hemos manejado. Hemos tenido la oportunidad de que también hacemos seguimiento a través de resonancia magnética, en el cual podemos ver específicamente dónde se comparten. Generalmente con este tipo de casos lo que se hace es que se debe hacer referencia a un lugar donde se puedan manejar. Generalmente le va muy mal. Es importante que ustedes tengan conocimiento que acá en República Dominicana nosotros tenemos una red nacional de referimiento, y cuando se diagnostica un caso de una gestación monocorial monoamniótica con alguna complicación, pues estos son los distintos centros a los cuales ustedes pueden referir. Hemos hecho investigaciones clínicas, una de estas se presentó en el Congreso Mundial el año pasado aquí, donde tuvimos la oportunidad de encabezarlo, y básicamente, en concluyendo, lo que debemos hacer es un seguimiento más cercano para poder tener los resultados que se muestran en la pantalla. Muchas gracias.